Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos los asistentes. Soy Gemma, consejera del Área Social de Derechos Sociales e Igualdad de Podem al Vendrell. El tema de la conferencia va a versar sobre la renta básica universal para todos. Esto quiere decir una renta para todos y cada uno de los ciudadanos, por el mero hecho de serlo. Un tema polémico. Desde Podemos la entendemos como un sistema que literalmente borra del mapa buena parte de los empleos precarios. Es la mejor base de negociación posible frente al capital. También, y según palabras de Daniel Raventós, prestigioso economista, una renta básica para la ciudadanía acabaría con la pobreza y nos sacaría de la crisis. La finalidad de esta exposición es que lleguemos a entender de una manera clara y cercana en qué consiste la renta básica y su viabilidad. Seguidamente damos paso a nuestra secretaria general, Yolanda López. Buenas tardes, muchísimas gracias por haber venido. Y bueno, esta tarde contamos para la charla con Héctor Zapata, es miembro del Círculo Podemos Renta Básica y experto en el tema, y con Tamara Ruiz, que es miembro del Círculo Podemos Servicios Sociales. Y nada, seguidamente vamos a presentar. En primer lugar nos expondrá pues Héctor Zapata. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por venir. Bueno, en primer lugar, me gustaría, antes de hablar de la renta básica, entrar en detalles, me gustaría comentar un poco cuál es la necesidad de la renta básica, por qué necesitamos la renta básica, y como veréis, el título que le he dado a la charla es la verdadera causa de la crisis, y crisis lo he puesto entre comillas. ¿Por qué? Porque realmente esto que tenemos, esto que estamos viviendo ahora, aunque lo parezca, no es una crisis. No es una crisis en el sentido de que realmente escaseen los recursos. Yo ya sé que parece contradictorio decir hoy en día, tal como está la situación, soy plenamente consciente de cuál es la situación de millones de personas en España y en Cataluña que viven realmente en unas condiciones pésimas, pero realmente no nos faltan los recursos. De hecho, todo lo contrario. Somos, a nivel global, más ricos que nunca. El problema, y por eso pongo entre comillas la palabra crisis, es que esta riqueza está muy mal repartida. El problema es que tenemos unos niveles de paro y de pobreza prácticamente sin precedentes, pero al mismo tiempo las empresas del IBEX 35 están arrojando unos beneficios absolutamente escandalosos, los bancos que han sido rescatados con dinero público les va maravillosamente bien, cada día crece en España el número de millonarios. En definitiva, lo que está pasando no es una crisis, lo que está pasando es que se está realmente transfiriendo el dinero, la riqueza se está transfiriendo de las clases más bajas, de la gente más pobre, a los más ricos. En otras palabras, lo que está pasando es que está aumentando muy rápidamente la desigualdad. Yo, bueno, esta charla la voy cambiando, la voy modificando, porque es que prácticamente cada semana, prácticamente cada día, salen nuevas noticias que vienen a corroborar todo esto que os estoy diciendo. Esta semana, sin ir más lejos, Oxfam Internacional ha publicado un informe en el que dicen que si sigue la tendencia actual, el año que viene, en 2016, el 1% de la población mundial, el 1% más rico, tendrá tanto dinero como el 99% restante. Y lo que casi es todavía más escandaloso, que las 80 personas más ricas del planeta tienen tanto dinero como los 3.500 millones de personas más pobres. Es algo realmente inconcebible. O sea, imaginaos, un grupo de personas como los que estamos aquí tienen tanto dinero como 3.500 millones de personas.
Esta concentración de riqueza tan espectacular y tan inaudita, porque realmente nunca se ha dado en la historia, ¿a qué se debe? Yo creo que, y ahora ya voy a entrar en materia, la verdadera causa de la crisis es esta. La verdadera causa de la crisis es que no hay empleo, no hay trabajo remunerado. ¿Pero por qué? Debido a lo que se llama el desempleo tecnológico. No hay trabajo porque realmente llevamos 200 años empeñados en que no haya trabajo. Llevamos prácticamente desde la revolución industrial, llevamos intentando automatizar todos nuestros procesos de producción, optimizar la manera de producir nuestros bienes, y realmente lo que llevamos 200 años haciendo es intentar quitarle el trabajo a la gente, que es realmente para lo que sirve la tecnología. La tecnología sirve para aumentar el bienestar de las personas y para hacernos los trabajos menos pesados, o dicho de otra manera, para quitarnos trabajo, para producir más con menos trabajo. El gran problema es que hemos tenido éxito en esta tarea, estamos teniendo un éxito espectacular, pero nuestro sistema socioeconómico no estaba diseñado para esto. Nuestro sistema socioeconómico estaba pensado para el pleno empleo, que ni ha existido nunca y ya desde luego nunca va a existir. Dejadme que os ponga algunos ejemplos. Los paso rápido porque quiero ir después a entrar en materia con el tema de la renta básica. Pero es muy importante que entendamos realmente cuál es el problema y qué es lo que nos espera en los próximos 10-15 años. Para centrar el debate, el año pasado, no, el anterior, en 2013, Google anunció un coche que es un coche como ningún otro. Es un coche que no tiene ni volante ni pedales. Tú sencillamente te subes al coche y le dices dónde quieres ir y el coche te lleva. Los coches de Google llevan recorridos en condiciones normales, como si fuera con un conductor real, en carreteras reales de Estados Unidos, más de 1 millón de kilómetros. No han tenido ni un solo accidente. Claro, vosotros me podéis decir, bueno, es que estos de Google son unos frikis, y es verdad, pero Audi, Nissan, General Motors, Toyota, prácticamente cualquier fabricante de coches está trabajando en coches autónomos, en coches que se conducen solos. Mercedes va más allá. Mercedes tiene un prototipo de un camión que se conduce solo. Claro, parémonos un momento a pensar qué significa esto. Estamos hablando de millones de empleos. Estamos hablando de taxistas, transportistas, camioneros, repartidores. Estamos hablando de millones de empleos que van a desaparecer en cuestión de 5 o 10 años. Y esto no solo está pasando con los coches, esto está pasando con muchísimas cosas más. Otro ejemplo, rápidamente. Los trabajadores estadounidenses de comida rápida, McDonald's, Burger King, fueron a la huelga hace unos meses porque tenían unas condiciones deplorables, obviamente, y realmente consiguieron alguna pequeña victoria, consiguieron que les mejoraran un poco las condiciones, pero si habéis entrado últimamente en un McDonald's o cualquier restaurante de estos de comida rápida, os habréis percatado de que ahora hay una especie de pantallas, como una especie de cajeros automáticos, donde tú vas y puedes hacer el pedido. Este es el primer paso de automatizar completamente las cadenas de comida rápida. El siguiente paso es este. El siguiente paso es una máquina que fabrica 400 hamburguesas a la hora. Hamburguesas hechas exactamente al momento y hechas exactamente a gusto del consumidor. Con más carne, con menos carne, con más pepinillo, con tomate, sin tomate, más hecha, menos hecha. 400 a la hora, es decir, más que suficiente para abastecer prácticamente cualquier restaurante. Hechas al momento y en unas condiciones muchísimo más higiénicas, es decir, esta máquina hace hamburguesas mucho más rápido, mucho mejor y de una manera mucho más higiénica que una persona. Claro, ¿esto es una buena o es una mala noticia? Si pensamos en los millones de personas que se van a ir a la calle, es obviamente una mala noticia, pero ¿alguien el sueño de su vida es trabajar en un McDonald's? Tú cuando le preguntas al niño, ¿tú qué quieres ser de mayor? Yo quiero trabajar en un McDonald's. No, ¿verdad? Realmente, que una máquina le pueda quitar a la gente un trabajo bastante desagradable, monótono como es este, debería ser una buena noticia. Pero
tenemos un sistema tan absurdo en el cual todos tenemos que trabajar y el que no trabaja no come y no puede sobrevivir, que si tú automatizas el trabajo, un trabajo despreciable, lo automatizas y le quitas el trabajo a esa gente, resulta que eso es una mala noticia. Ejemplos hay muchísimos, los paso un poco rápido. Amazon, por ejemplo, que es la tienda online más grande del mundo, tiene una flota de 15.000 en sus almacenes. En sus almacenes prácticamente no pisa una persona, porque los robots se cruzan entre ellos y trabajan y mueven las estanterías directamente con todas las cajas, mucho más rápido y mucho más eficiente de lo que haría una persona. Me podéis decir, bueno, pero estos son trabajos de baja cualificación. Todos los trabajos están rápidamente corriendo el riesgo de ser automatizados. Este ordenador, este superordenador, que es el Watson de IBM, es un ordenador especializado en leer y en entender. Ganó un concurso bastante famoso de Estados Unidos de juegos de palabras y acertijos. Ganó a los dos jugadores los dos mejores jugadores de la historia. Y ahora está dedicado al tema de la medicina y concretamente al estudio del cáncer. Pensad que se publican en el mundo un artículo científico cada 2 minutos. Imaginaos, esto es absolutamente imposible que un investigador humano pueda leer estos artículos cada 2 minutos. Pero esta máquina es capaz de leerlos todos. Es capaz de leer todos los informes y todos los estudios que se realizan sobre el cáncer y emitir diagnósticos y hacer resúmenes y hacer investigación sobre el cáncer, en definitiva, mejor que el mejor de los expertos humanos. Pasa lo mismo, por ejemplo, con los abogados. Mucho del trabajo de los abogados consiste en recopilar información, digerirla, tener jurisprudencia. Esto las máquinas ya lo hacen mucho mejor. Otro ejemplo, Skype, la última versión de Skype, te permite tener una conversación con una persona en otro idioma. Tú puedes hablar en español y la otra persona te escucha en inglés o en francés. Y cuando te habla, tú lo escuchas en tu idioma. Claro, imaginaos lo que esto significa para los traductores e intérpretes. Y fijaos que ya estamos subiendo en el nivel de cualificación. Claro, uno puede pensar, vale, de acuerdo, todos los trabajos se están automatizando, pues vamos a enseñar a las nuevas generaciones a programar para que puedan trabajar en este nuevo ámbito que es programar a las máquinas para que hagan el trabajo. Esto, por ejemplo, es lo que están haciendo y creo que muy inteligentemente están haciendo, por ejemplo, en Estados Unidos, donde el propio Barack Obama hace unos meses escribió su primera línea de código para poder, digamos, fomentar que los niños estadounidenses aprendieran a programar. Pero esto tiene un límite, porque realmente la tecnología, como lo que hace es quitarnos el trabajo, para, digamos, programar una máquina para que haga el trabajo de 100 personas, no hacen falta 100 personas, hace falta una persona o menos. Un ejemplo de esto, por ejemplo, la compañía Kodak, seguro que conoceréis a Kodak, lo que no sé si sabréis es que hace 3 años fue a la bancarrota. Una de las empresas mayores del mundo, por no decir la que en su momento fue la principal empresa del mundo especializada en fotografías, especializada en que la gente pudiera compartir fotografías, fue a la bancarrota porque era una compañía a la antigua usanza. Y curiosamente, el mismo año que Kodak fue a la bancarrota, Facebook compró Instagram por $1.000 millones. Fijaos. En el momento en que Kodak fue a la bancarrota tenía 17.000 empleados, venía de 140.000. Instagram tenía 13 empleados y valía mucho más. Programadores especializados en crear un software para compartir fotografías, prácticamente 13 personas, por decirlo a lo bruto, perdonadme la expresión, valían más que las otras 17.000 personas que estaban en una compañía que a pesar de eso fue a la bancarrota. Más ejemplos en este sentido. Esta fotografía, esto no es una manifestación, sino que es una fotografía de los años 50 de todos los trabajadores de la compañía Ford, fabricante de coches. Esto es una fotografía del año pasado del fabricante Tesla de coches eléctricos.
Fijaos la diferencia, totalmente abrumadora, y fijaos también, muy significativo, en el ejército de robots que tenemos detrás. Vamos hacia esto. Vamos a automatizar cada vez más todos nuestros trabajos. Cuando digo todos, absolutamente todos los trabajos. Hay un estudio de la Universidad de Harvard que dice que el 53% de los trabajos que existen están en grave riesgo de automatización ahora mismo. Pero es que si nos esperamos 15, 20 años, todos los trabajos están desapareciendo y van a desaparecer. Taxistas, manipuladores de alimentos, cajeros y cajeras, mozos de almacén, vamos subiendo, secretarias, analistas de datos, médicos, intérpretes. Todas estas personas están en muy grave riesgo de perder su trabajo y lo van a ir perdiendo. Y es lo que está pasando, es lo que ya estamos viviendo aquí. Es lo que provoca estos niveles de desempleo que tenemos. Y si no tenemos más niveles de desempleo, es porque estamos luchando contra esto, porque nos damos cuenta de que la gente sin empleo no puede vivir. Pero es que hay otras maneras y luego llegaremos a eso. ¿Qué es lo que pasa cuando automatizamos los trabajos? Digamos que la idea, el ideal, digamos, del estado del bienestar, por decirlo así, es algo como lo que vemos aquí. La idea es la siguiente. Tenemos por un lado el empresario que, digamos, monta un negocio donde producen cosas, tiene una serie de trabajadores y toda esta gente gana dinero, paga sus impuestos y con los impuestos de estas personas se financia el estado del bienestar, se financia la salud, se financia la educación, etcétera, etcétera. Claro, ¿qué pasa a medida que estos trabajos se van automatizando? Pues lo que pasa es que cuando una máquina sustituye a un número de trabajadores, estos trabajadores se van al paro. Obviamente aumenta el gasto del sistema del bienestar. Pero una cosa muy importante, el beneficio de esta máquina, cuando un empresario compra una máquina para sustituir unos trabajadores, lo que quiere decir es que el beneficio va a pagar directamente al empresario, con lo cual el único que se beneficia prácticamente de esta situación es el dueño de la máquina, ¿no? A medida que esto va aumentando, que es lo que está pasando ahora, la situación se hace insostenible, porque prácticamente tenemos menos gente para sostener el estado del bienestar y en cambio tenemos más gente en paro, más gente que necesita de ese estado del bienestar. Y fijaos que el empresario lo que hace es ir enriqueciéndose y enriqueciéndose. Esta situación es insostenible y vamos a peor, pero es que además, encima de eso, le estamos echando gasolina al fuego. Estamos apagando este fuego, lo estamos apagando con gasolina. ¿Cómo? Con el sistema neoliberal. Empezamos con Margaret Thatcher y Ronald Reagan, ahora sus buenos discípulos, Angela Merkel y Mariano Rajoy, lo que tienen es una solución fabulosa a este problema, pero fantástica. La solución es muy sencilla. A este señor de aquí, al empresario, le vamos a bajar los impuestos. Y además le vamos a abaratar el despido, para que pueda despedir más fácilmente a los trabajadores. Está claro, tiene todo mucha lógica, ¿no? Para ellos sí, para ellos la gente nos cuentan una milonga que es bastante deplorable, pero nos la creemos. La milonga es que si a este señor le bajamos los impuestos y las cosas le van bien y gana mucho dinero, la economía va a subir y vamos a crecer. Y entonces cuando crezcamos, cuando lleguemos a esa famosa senda del crecimiento, parece que es como una especie del camino del país de nunca jamás, es todo fantástico, cuando lleguemos a esta senda del crecimiento ya todo se va a arreglar. Eso es mentira. Esto, para lo único que para lo que sirve bajarle los impuestos a los ricos y subírselos a los pobres y recortar en beneficios sociales, es para aumentar todavía más la desigualdad, para conseguir lo que está pasando, que los ricos sean cada día más ricos y los pobres estén cada vez más pobres y además más desamparados. Y así es como estamos ahora. Esta es la solución que nos proponen. La solución que nos proponen es el crecimiento continuo y a medida de crecer se supone que las cosas van a mejorar. Pero en efecto lo que pasa es que las cosas solo mejoran para algunos, como todos sabemos. Un pequeño inciso antes de seguir con todo esto. Claro, yo os he dicho que los trabajos prácticamente todos tienden a desaparecer. No es verdad.
Lo que va a desaparecer son los empleos, es decir, el trabajo remunerado. Lo que pasa es que tenemos grabado a fuego, sobre todo desde los inicios de la Revolución Industrial, tenemos identificado el trabajo como empleo. O sea, cuando uno dice necesito un trabajo, lo que dice es necesito un empleo, es decir, un trabajo remunerado. Pero no todo el trabajo es empleo, ni muchísimo menos. Hay mucho trabajo por hacer, lo que pasa es que no es trabajo remunerado. Y por otra parte pasa otra cosa, y es que no todo el empleo es bueno. Tendemos a pensar que el trabajo dignifica, porque también nos lo han grabado a fuego, que el trabajo dignifica a la persona y que un trabajo es bueno de por sí, por el hecho de ser un trabajo. No es verdad. Y os voy a poner dos ejemplos muy rápidamente. Esto es el F-35, el último caza del ejército de los Estados Unidos. Lo llevan desarrollando desde el año 2006. Todavía no funcionan, vuelan, pero todavía no pueden disparar porque el software no lo tienen todavía, pero ya se han gastado 350.000 millones de euros en estos avioncitos, en estos juguetitos para que jueguen los generales de Estados Unidos. 350.000 millones de dólares. Como decía Pepe Mújica, el expresidente de Uruguay, el que diga que no hay dinero para acabar con la pobreza es que es un sinvergüenza. Y lo digo con todas las letras. Por otra parte, lo que os decía, aquí, desarrollando estos aviones, están trabajando probablemente los mejores ingenieros del mundo. Esto es un buen trabajo. Esto es un trabajo que sea bueno para la sociedad. Podéis decir, bueno, claro, es que en el mundo hay guerras todavía, bueno, en fin, entraríamos en muchos detalles sobre esto, pero os voy a hablar de un trabajo todavía más absurdo, un empleo todavía más absurdo. Esto que estáis viendo aquí son transacciones en bolsa. Estos son compra y venta de acciones en bolsa en Wall Street, en la bolsa de Estados Unidos, de Nueva York. Pero estas transacciones, estos movimientos que veis, son mensajes de vendo acciones, compro acciones. Esto no lo está haciendo ninguna persona. Esto es un proceso totalmente automatizado que lo están haciendo máquinas. Pero es que fijaos en una cosa, esto que estáis viendo no es en tiempo real. Esto que estáis viendo está tremendamente ralentizado. Esto que veis aquí a la derecha son milésimas de segundo. Todo este vídeo que estáis viendo aquí, estamos hablando de unas centésimas de segundo. Las compañías que quieren ahora, hoy en día, operar en bolsa, tienen que hacerlo, tienen que comprar unos centros de datos justo al lado de Wall Street. Porque si se van a la ciudad de al lado, ya no son competitivos, porque a la velocidad de la luz, las señales que dicen cómprame esta acción llegan tarde. Claro, imaginaos lo que supone esto a nivel de los mejores informáticos del mundo, los mejores expertos en redes, construyendo unos centros de datos con lo mejor de lo mejor que valen una millonada en el centro de Wall Street, que es la zona más cara del mundo prácticamente. ¿Y todo esto para qué? Para producir algo que dé de comer a alguien, para producir algo que beneficie en algo a la humanidad. Esto solo sirve para que unas personas que ya tienen miles de millones ganen todavía miles de millones más. Y no sirve absolutamente para nada más. O sea, es el colmo del absurdo. Obviamente esto se acabaría si pusiéramos un impuesto a las transacciones financieras. Esto también es otra historia también muy buena de contar. Por otro lado, lo que os decía antes, no todo el trabajo es empleo. Hay muchísimos trabajos fantásticos para la humanidad que no son remunerados. Empezando por el más obvio, que es el trabajo doméstico. Criar a tus hijos, por ejemplo, es un trabajo, obviamente. Cualquier padre te dirá que eso es un trabajo y de los duros, pero no está remunerado. Y probablemente estamos hablando del trabajo más importante del mundo. El trabajo voluntario, ayudar a la gente, el trabajo de crear cosas en Internet, como por ejemplo la Wikipedia. La Wikipedia es la enciclopedia más grande del mundo, sin ninguna duda. Además, se actualiza al momento. Hay una noticia y al cabo de unos minutos hay un artículo en la Wikipedia, cosa que no puede hacer ninguna otra enciclopedia del mundo. Y la Wikipedia está hecha única y exclusivamente con trabajo voluntario. Nadie cobra un duro
por escribir artículos en la Wikipedia. Otro ejemplo todavía más espectacular, que es Linux. Linux es el sistema operativo gratuito que no se utiliza mucho a nivel doméstico, pero es con gran diferencia el sistema operativo que se utiliza en Internet. Todos los servidores de Internet trabajan con Linux y es un sistema operativo que se ha creado total y absolutamente por amor al arte. Es un trabajo, pero no es un empleo. Entonces, después de esta introducción, después de comentar todo esto, que me parece que es muy importante para centrar el debate, ahora ya voy a entrar en el tema concretamente de qué es la renta básica. La renta básica es lo siguiente, son 4 cosas. Es una renta básica, universal e incondicional. ¿Qué quiere decir todo esto? Renta quiere decir que es un dinero, es un sueldo, en definitiva, que se paga a la gente, a los ciudadanos. Básica significa que es un dinero suficiente para cubrir las necesidades básicas de las personas. Hoy en día estamos hablando de que el umbral de la pobreza en España son 650 euros al mes y esta sería la cuantía de la renta básica para los mayores de edad, para todos. Los menores de edad, hay diferentes propuestas, pero en principio recibirían entre un 20 y un 30% de esta cantidad. La renta básica es universal. Esto quiere decir que la cobra todo el mundo. Ahora entraré en detalles de este tema que quizá es lo más polémico, porque, digamos, la famosa crítica de ¿y Patricia Botín también cobraría la renta básica? Sí, pero no. Luego volveremos sobre esto. Es universal, la cobra todo el mundo y es incondicional. Quiere decir que te la doy a cambio de nada. No tienes que trabajar ni tienes que tener voluntad de trabajar para acceder a esta renta básica. Claro, así puesto, así explicado, la renta básica parece completamente una utopía, parece una cosa totalmente imposible. O sea, ¿cómo voy a hacer para darle dinero a todo el mundo sin pedirles nada a cambio? Parece imposible, ¿no? No es imposible. Lo que sí que hay que entender es que la renta básica tiene que ir necesariamente acompañada de otra medida totalmente fundamental, que es una redistribución de la riqueza, es decir, subirle los impuestos a los ricos. Si no, no tiene ningún sentido. La renta básica para lo que sirve realmente es para contrarrestar lo que se estaba diciendo al principio. El problema de la desigualdad, el problema de que cada vez los pobres son más pobres y los ricos son más ricos. La renta básica viene a equilibrar esta situación. Y ahora veréis cómo. Os voy a poner un ejemplo. Os voy a poner un ejemplo de probablemente el mejor estudio que se ha hecho en renta básica en España. Es un estudio que ha hecho Daniel Raventós y varios colaboradores más. Y ellos lo que proponen es lo siguiente. Lo que veis aquí es la distribución de la renta en España. Esta distribución es real, está hecha en base al impuesto sobre la renta de las personas físicas, sobre el IRPF. Sobre una muestra me parece que 2 millones de declaraciones del IRPF. Lo que veis aquí es cómo se reparten los ingresos de la población ordenados de los más pobres a los más ricos, de los que menos ganan hasta los que más ganan. Aquí tenemos el 10% que gana menos, aquí sería el siguiente 10%, etcétera, etcétera, y el último 10% ellos lo han dividido en 3 grupos, del 90 al 95%, del 95 al 98% y el 2% más rico, ¿vale? Fijaos, pues aquí nos sale que el 2% más rico gana de media más de 60.000 euros anuales y aquí está el problema realmente, las 2 decilas de la población, el 20% más pobre, está por debajo del umbral de la pobreza. Es decir, el 20% de la población, que en realidad ahora es más, ahora es 25 me parece, está por debajo del umbral de la pobreza. Y sobre todo, este 10% más pobre está viviendo o malviviendo con entre 200 y 300 euros al mes, que es absolutamente lamentable.
Y además está sobre todo el drama de las familias con hijos, porque la pobreza, y esto os lo contará después Tamara mucho mejor que yo, se ceba especialmente con las familias con hijos y sobre todo las familias monoparentales con hijos, ya es tremendo. Claro, ¿en qué consiste esta propuesta de renta básica de Daniel Raventós? La propuesta consiste en lo siguiente: yo cojo y le doy la renta básica a todo el mundo. A estos de aquí, a los más pobres, pero también a estos de aquí. Ahora bien, les pongo a todos un impuesto el mismo, un impuesto del 49%, pero la renta básica no paga impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, lo explico con un poquito más de detalle, el que gana 0 euros pasa a ganar la renta básica, pasa a ganar 650 euros al mes. El que es, por ejemplo, un mileurista, el que gana 1000 euros al mes, cobra la renta básica, pero paga el 49% de impuestos, con lo cual, de esos 1000 euros le quedan 500, pero le tienes que sumar la renta básica, con lo cual, esta persona, el mileurista, pasa a ganar 1150 euros al mes. El mileurista sale ganando. Ahora el mileurista paga impuestos, es decir, de esos 1000 euros le quedan a lo mejor 800 o 900. Pero con la renta básica pasaría a ganar 1150. El que gana, por ejemplo, 2000 euros, paga la mitad en impuestos, 1000 euros, más la renta básica se quedaría con 1650 euros. Lo cual quiere decir que viene a pagar aproximadamente un 20% de impuestos, que más o menos es lo que viene a pagar ahora una persona que gane eso, quizá un poquito menos. Como os podéis imaginar, aquí quienes realmente pagan el pato son los que ganan muchísimo dinero, porque a medida que vas ganando más y más y más, la mitad de tu dinero en impuestos es mucho más que la renta básica. Lo que pasa en realidad es esto. Lo que pasa, y esto, repito, son datos reales, es un estudio real sobre IRPFs reales, lo que pasaría con esta propuesta es que el 70% de la población saldría ganando. Los que tienen menos ganarían mucho, los que tienen bastante ganarían un poco, los que tienen mucho, el 30% más rico de la población, pagaría más, saldría perdiendo respecto de la situación actual. Fijaos sobre todo que los que saldrían perdiendo estamos hablando del 5, del 10, del 5% más rico. Los que están del 90 al 95 a lo mejor pagarían un 5 o un 6% más de impuestos. Los que están en los puntos más altos, esos sí que pasarían a pagar muchos más impuestos de lo que pagan ahora. Claro, parémonos un momento a reflexionar qué significa esto. Estamos hablando de una redistribución de la riqueza en la cual unos ganan y unos pierden. El 70% sale ganando, el 30% sale perdiendo. Sobre todo salen ganando los más pobres. Imaginaos qué significa esto para la gente de la parte de la derecha. Para estos de aquí, ¿esto qué significa? Que les has aumentado un poco los impuestos. Significa que en lugar de irse 10 días al Caribe, solo se podrán ir una semana. Significa que en lugar de comprarse el iPhone 6, se tendrán que conformar con el iPhone 5. Con los que están aquí a la derecha de todo, o los que se salen de la gracia, porque también los hay, que ganan muchos miles de millones al año. Para esto significa pues, que a lo mejor en lugar de comprarse un yate de 20 metros de eslora, se tendrán que conformar con uno de 19. Que por cierto el PP le acaba de quitar los impuestos a los yates de lujo. Ahora bien, pensemos qué significa esto para la gente del lado derecho y sobre todo para el 20% más pobre, esta gente que ahora está por debajo del umbral de la pobreza. Fijaos que la renta básica universal lo que hace efectivamente es acabar con la pobreza, porque dice, el mínimo que yo defino como el umbral de la pobreza, nadie va a estar por debajo de esto. Imaginaos lo que esto significa. Para miles de mujeres maltratadas, significa que pueden empezar una nueva vida, que ya no tendrán que aguantar al marido porque él es el que trae el dinero a casa. Para decenas de miles de personas que se ven obligadas a buscar en la basura, que además es ilegal, significa salir de la miseria. Para cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que están trabajando por 600 euros en un trabajo absolutamente penoso, en unas condiciones que de facto están prohibidas,
y que no tienen más remedio porque si no hacen eso se van a morir de hambre, significa que podrán exigir unas condiciones de trabajo dignas o sencillamente dejar ese trabajo, formarse y buscar un trabajo mejor. Para 2 millones de niños que actualmente están en riesgo de pobreza en nuestro país, significa que podrán comer bien todas las comidas y no solo las comidas que comen en el comedor escolar. Significa que podrán crecer en un hogar digno, que sus padres les podrán atender adecuadamente y significa que podrán tener acceso a una educación que les garantice un futuro mejor. Y todo esto, insisto, no es ninguna elucubración, esto es algo basado en datos reales. La renta básica se podría imponer mañana. Solo es una cuestión de voluntad. Que nadie os engañe. O sea, cuando dicen en los platós de televisión que la renta básica es infinanciable, el que dice eso o no se ha informado o sencillamente está mintiendo. Porque la renta básica es perfectamente financiable, solo es una cuestión de quién la paga. La renta básica es posible, cuesta muy poco y los beneficios son enormes. Para que se convierta en realidad solo falta una cosa, que todos y todas lo deseemos, que la reclamemos y que luchemos por ello. Muchas gracias.